Bienvenidos a este video donde se hablará del tema de funciones recursivas y del tema de arreglos en el lenguaje de C++. Entonces, iniciemos con las funciones recursivas. La definición de una función recursiva es, vamos a escribirla aquí, o más bien concepto, porque vamos a escribir así el concepto. Es un mecanismo, podemos verlo de esta manera, basado en su propia definición. Es un mecanismo basado en su propia definición. O sea que una función recursiva es una función que específicamente vamos a obtener sus imágenes en función de su propia definición. Vamos a ver un ejemplo que va a dejar esto bastante claro. Vamos aquí, ejemplo. Hay una función o unos números que siempre se mencionan cuando se está hablando del tema de funciones recursivas, y este es el ejemplo clásico de los números de Fibonacci. Entonces vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo interesante. Números de Fibonacci. El mismo Fibonacci explica mediante un ejemplo de conejos cómo es que surgen estos números. Entonces vamos a ver ese interesante ejemplo que en sí de lo que trata es de determinar el número de parejas de conejos en cada mes, donde en el primer mes solo tenemos una parejita nada más. Entonces esa vendría a ser como nuestra función. Sería algo así: f de n es el número de parejas de conejos. Tomando en cuenta que en el primer mes, o vamos a decir aquí, donde n es el número del mes, tomando en cuenta que conocemos como dato que en el primer mes había una pareja, ¿no? Esto se entendería de esta manera, como una pareja de conejos. Entonces, para entender el ejemplo que usó Fibonacci para describir la dinámica de esta serie de números, vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos la imagen para el ejemplo de Fibonacci. Entonces aquí vemos en el primer mes. La dinámica funciona de la siguiente forma. Primero, siempre tenemos una pareja que se va a cruzar, pero se cruza hasta que alcanza un mes de madurez o más de eso. Entonces, por ejemplo, al inicio tenemos una pareja de conejos que pues no han alcanzado la madurez porque les hace falta un mes para alcanzarla. Entonces, cuando ese mes pasa, pues aquí vemos que esa diferencia de madurez se representa con el tamaño. Por ejemplo, podemos ver aquí que al inicio son unos conejos pequeñitos, ya después, pasado un mes, son unos conejos un poco más grandes que ya se pueden cruzar. Entonces, en el primer mes tenemos esta única pareja de conejos maduros, podemos decir. Entonces estos se cruzan y tienen a una nueva pareja. La regla es que siempre del cruce surge una nueva pareja. Entonces en el segundo mes, por lo tanto, podemos notar que aparece la misma pareja de antes y una parejita nueva de conejos, ¿no? Entonces luego, pasado un mes, esta pareja, la pareja de conejos que son maduros,
vuelven a tener otra pareja, que es esta chiquitita de aquí, que la voy a señalar acá en color rojo. Tienen esta nueva pareja, y además los conejos chiquititos, los pequeñitos, maduran y se convierten en una nueva pareja. Y ahí ya tenemos al tercer mes 3 parejas, ¿no? Entonces vamos viendo una evolución. Al primer mes es 1, al segundo mes hay 2. Luego, las parejas que ya están maduras y pueden tener unas nuevas parejitas son esta y esta pareja. Por eso vemos aquí los resultados, ¿no? Este y este acá. Mientras que la pareja pequeña del tercer mes simplemente pasa un mes hasta alcanzar la madurez. Y ahí podemos ver que ahora hay 5 parejas, ¿no? Y bueno, el proceso puede continuar así, y la idea es determinar en cualquier mes, ¿no? A partir de acá, cuál sería el número de parejas. Entonces, en este caso lo que se observa es que hay una relación interesante entre el número de parejas. Se puede observar que en el tercer mes es la suma de las parejas que habían entre los 2 meses anteriores. Pueden ver aquí 2 y 1, ¿no? 2 más 1, esto es 3. En el cuarto mes también se puede identificar que es la suma del número de parejas de los 2 meses anteriores, que son 3 y 2. Ahí tenemos 5 parejas. En el quinto mes podemos ver que es la suma, que van a haber un número de parejas que es igual a la suma de los 2 meses anteriores, que en este caso sería 5 y 3, 8, ¿no? Que es lo que vemos acá. Aquí podemos ver que hay 8 parejas, ¿no? Podemos identificarlo ahí. Entonces, en términos formales, en términos formales tendríamos lo siguiente: que el número de parejas en un mes dado es igual a la suma del número de parejas en los 2 meses anteriores. O sea, en términos simbólicos sería del mes anterior, que se representa con n-1, y del mes que le sigue anterior al n-1, que sería el n-2. Entonces aquí podemos ver que esto encaja con la definición de recursividad, ¿no? Es un mecanismo basado en su propia definición. Podemos ver que para poder encontrar el valor de la función en n, necesito a la misma función evaluada en 2 puntos anteriores, ¿no? Por eso esta expresión es recursiva, ¿no? Expresión y resulta que C++ tiene la versatilidad de que uno puede programar funciones que son recursivas. Por ejemplo, vamos a ver el diagrama de árbol que se forma aquí. Para calcular en el quinto mes, que sería este mes de acá, que es igual a 8, observemos cómo viene la ramificación. Yo ocupo de acá sumar los 2 anteriores, que es f de 4 más f de 3. Y para calcular f de 4 yo ocupo sumar f de 3 más f de 2. Y para calcular f de 3 sería f de 2 más f de 1. Y luego para calcular f de 3 sería f de 2 más f de 1. Y bueno, vamos a asumir que conocemos en el primer, o incluso este de acá podemos considerarlo como el mes 0, que sigue habiendo 1 ahí. Entonces podemos escribir esto como f de 0 más f de 1. Y aquí lo mismo, f de 0 más f de 1. Y aquí igual, f de 0 más f de 1.
En cada punto nosotros podemos encontrar el valor. Sabemos que todos estos valen 1, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, vale 1 y esto vale 1, ¿no? Entonces al sumar aquí esto vale 2, lo cual implica que f2 más f de 1 es 3. Aquí tendríamos que vamos a escribirlo acá, aquí tendríamos esto vale 2, por lo tanto ahora este vale 2 más 3, este vale 5, ¿no? Este de acá vale f2 vale 2 más 1, este sería 3, y así tendríamos que 5 más 3 es 8, ¿no? Entonces vemos aquí el proceso recursivo, cómo la función se está llamando a sí misma, ¿verdad? Esa es la principal característica. Quizás ese es uno de los atributos de las funciones recursivas, y es que la definición de la función se llama a sí misma hasta llegar a unos casos que se llaman como casos base. En este caso consideraríamos como base el inicio, ¿no? El mes 0 podemos verlo de esa manera, o como el inicio del mes, que no ha pasado ni un mes, que en ese caso es 1, y el mes 1, que en ese mes, pues como los conejos están recién alcanzan su madurez, pues solamente hay una pareja nada más. Entonces este tipo de funciones, como mencionaba, se pueden programar, y vamos a hacer una prueba aquí en C++. Entonces vamos a quitar esto, y vamos a definir esta función. Entonces, como retorna enteros, pues naturalmente el prototipo de la función, vamos a ir escribiendo aquí, prototipo de funciones, vamos a escribir aquí parejas de conejos, para que nos recuerde a eso, ¿verdad? En un determinado mes va a regresar un número fijo de parejas. Entonces veamos cómo es la programación, ¿no? La codificación de las funciones. Vamos a ver cómo sería. La verdad es que es bastante sencillo. Veámoslo acá. Escribo parejas, escribo n, y aquí vendría el cuerpo de la función. Entonces, lo primero que se tiene que atender en una función recursiva son los casos base, ¿no? Entonces, los casos base en este caso vendrían a ser cuando n vale 0 o n vale 1. Entonces podemos escribir así como un if. Vamos a decir, si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces la función debería retornar 1, ¿no? Ya sabemos que al inicio del mes, que se representa con n igual a 0, y en el mes 1, que se representa con n igual a 1, solamente tenemos una pareja. La diferencia es que la primera pareja es una pareja pequeña, y al pasar un mes tenemos una pareja madura, podemos decirlo. Y si no, entonces aquí viene el si no, nosotros retornamos directamente, fíjense, justamente como lo indica esta expresión de aquí, la suma de los dos casos anteriores de la misma función. Entonces, en este caso la función se llama parejas, y al ser recursiva yo la vuelvo a llamar, solamente que con n, con el caso anterior, y con el caso n-2. Y si se fijan, pues la elaboración de la función es bastante simple, ¿verdad? No tiene mucha complejidad, y ese es quizás uno de los atributos de las funciones recursivas,
y es que son bastante compactas a la hora de escribirse. Entonces podemos acá escribir un determinado mes. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, quisiera saber en el mes 12 qué pasaría. Aquí simplemente vamos a mandar a llamar a esta función y vamos a poner una etiqueta aquí en el mes. Le llamamos mes así. Habría, y llamamos a la función parejas, habrían, llamamos a la función mes, y ahí nos debería de indicar cuántas parejas habrían en ese mes, ¿no? Vamos a probarlo, y aquí ya nos dice, ¿no? En el 12º mes tenemos 233 parejas, ¿no? Podemos probarlos con los casos que teníamos. El caso de la imagen, ¿no? Que era en el mes quinto, que hay 8, podemos verificar que en efecto hay 8 ahí. Vamos a ver aquí nos dice en el mes 5 habrían 8 parejas, ¿no? 8 parejas. Entonces, bueno, ahí teníamos un caso de funciones recursivas. Por supuesto, hay un montón de ejemplos en cuanto a funciones recursivas. Pero bueno, este era un ejemplo que es bastante frecuente que se enseñe al estudiar funciones recursivas. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de arreglos. Existe un tipo de variables que se declaran en este caso con un ampersand y tienen un significado interesante. Vamos a verlo acá. Supongamos que nosotros escribimos de manera usual, ¿no? Vamos a definir una variable, por ejemplo mes, vamos a escribirlo así, mes copia, le vamos a llamar. Vamos a definirlo en la parte de abajo aquí. Pero a diferencia de solamente escribir mes copia, vamos a precederlo por este carácter que se llama ampersand. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, le damos el valor de mes, vamos a notar que pasa algo interesante. Vamos a notar acá. Primero yo voy a imprimir la variable mes. Vamos a escribir aquí variable mes. Vamos a imprimirla. Y también voy a imprimir mes copia. Tiene sentido que le haya llamado mes copia porque le estoy dando aquí el valor de mes, ¿no? Entonces vamos a copiarlo y pues nada, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar la etiqueta. Aquí debería de ser mes copia. Lo copiamos y bueno, pues ninguna sorpresa, ¿no? Ahora imagínense que yo hago que mes cambie de valor y lo voy a poner aquí 124 y luego voy a imprimir nuevamente el valor de mes. Voy a comentar esta impresión de mes copia. Voy a imprimir el valor de mes y pues ahí vamos a ver ninguna sorpresa, nos sale 124 porque le cambiamos el valor. Pero si observamos, si nosotros imprimimos ahora el valor de variable mes copia, vamos a notar algo interesante, y es que ahora mes copia tiene el valor de 124, o sea que cuando cambié el valor de mes, cambié el valor de mes copia. Y esto pues quizás si no se ha programado antes sea una sorpresa, y pues este tipo de
paso siempre hay dos formas de asignar valores a una variable. Una es por copia, hacer una copia del valor, y otra es hacer una copia de la referencia. Así en un diagrama, vamos a poner aquí, vamos a escribir así: referencia y valor. Cuando uno tiene una determinada variable en C++, uno la puede representar como una cajita. Digamos que aquí pues tiene su nombre y tiene su contenido, que le vamos a poner así B. O sea, este es como el esquema de una variable. A veces nosotros podemos crear otras variables, vamos a decir así, una variable Y, donde copiamos el contenido. Copiamos el contenido. Y entonces pues ahora la variable Y tiene el valor de B. Pero existe otra forma de crear, en este caso realmente no se está creando una variable, sino que se está creando otra referencia, y es simplemente como lo vimos en el programa anterior. Es decir, solo se coloca un nombre XR que sigue siendo referencia a la misma variable. Es decir, no se crea una variable, un espacio nuevo en memoria, sino que está haciendo referencia a la misma variable. Esa es la diferencia, y ese proceso se consigue haciendo esto, colocando un ampersand de esta manera. Entonces es lo que estamos viendo acá. Por eso es que cuando nosotros modificamos a mes, en realidad estamos modificando a mescopia también. Si yo hiciera lo mismo ahora con mescopia, pasaría exactamente lo mismo que pasó antes, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Ahora yo modifique el valor de mescopia, y pues espero que también modifique el valor de mes. Aquí lo podemos ver, ¿no? Podemos ver ese atributo. Bueno, entonces es posible hacer, cuando uno pasa una variable a través de una función, es posible hacer este paso por referencia o por copia. Vamos a ver esa diferencia aquí. Digamos que voy a declarar dos funciones, una que le vamos a llamar copia, va a recibir un entero, y otra que se va a llamar referencia, para poder notar la diferencia justamente. Podemos notar aquí, ¿verdad?, que el parámetro es int, pero el parámetro abajo es int ampersand, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí está el cuerpo de las funciones, vamos a escribirlo aquí. Son funciones bastante sencillas, ya vamos a ver qué hace. Entonces supongamos que acá tenemos x, y lo que voy a hacer es que a x le voy a dar el valor de 1220, digamos, y en la otra función voy a hacer que a x se le dé el valor, lo mismo. Aparentemente las dos funciones hacen lo mismo, pero vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Lo vamos a anotar acá. Imagínense que yo llame a la función copia y le doy el valor de mes, nada más, y luego imprimo el valor de la variable mes. Vamos a ver qué sucede. Recordemos que mes tiene el valor de 345 hasta el llamado en la línea 25. Entonces vamos a ver qué sucede. Podemos ver que sigue teniendo el valor de 345. Aquí lo vemos, ¿no? Vamos a poner variable mes después de llamar a función copia, la vamos a llamar así, para que lo podamos notar. Acá está, variable mes después de llamar a función copia, sigue siendo 345. Es decir, que en este caso yo llamo a la función copia, que está aquí de la línea 30 a la 32,
internamente hace que x sea 1220, pero no modifica la variable mes dentro de la función principal. A este tipo de funciones, ¿no?, cuando se pasa de esta manera los parámetros, se conoce como un paso por copia, es decir, solamente copia el valor en la variable del parámetro, ¿no? Ahora, veamos qué pasaría con la otra función, que se llama copia referencia. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a poner aquí función, después de llamar a función referencia. Vamos a ver qué sucede ahora. Podemos ver que después de llamar a función referencia, ahora sí lo modificó 1220. Y es porque se volvió a utilizar este tipo de asignación, ¿no?, que es int ampersand x. Ese ya es un paso por referencia, y ahora sí el parámetro que nosotros pasemos a través de la función sí va a ser modificado dentro de la función, ¿no? La diferencia es este ampersand que aparece aquí. Bueno, entonces vamos a ver una estructura de programación que tiene estas características, o que comparte estas características con las funciones. Ya lo vamos a notar. Entonces vamos a ver ahora los arreglos, ¿no? Vamos a ver arreglos en C++ y en general en computación, ¿verdad? Porque es algo bastante usual en todo lenguaje. Si ustedes estudian C# o Java o MATLAB o Python o PHP, cualquier lenguaje siempre contiene un tipo de estructuras que se llaman arreglos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste. Un arreglo es simplemente lo que la palabra indica, solamente que hay que tener el contexto. ¿Arreglo de qué? En este caso es un arreglo de información que generalmente tiene una estructura lineal. Realmente lo es una estructura lineal. Es decir, uno tiene, imagínense que ustedes tienen información, ¿no? Vamos a representar la información con letras, digamos. Aquí está la información A, la información B, la información C, la información D, y digamos que hay un montón de información, ¿no? Es un cúmulo de información. Entonces, esta información de esta manera, generalmente en programación, ¿no?, y en algoritmos, a veces es útil tener una cierta estructura o jerarquía en la información. Entonces, una forma es a través de las estructuras lineales, es decir, que exista una secuencia ordenada de la información. Por ejemplo, yo podría obtener una secuencia ordenada. Aquí, por ejemplo, hay un desorden, pero yo podría venir y darle un orden a esta secuencia. Yo podría decir A es el primero, luego de A sigue D, luego de D sigue B, luego de B sigue E, luego de E sigue C. Y esto, aunque no lo parezca ahí, tiene una estructura lineal, porque lo podemos ver así, como aquí está A, luego está D, luego está B, luego está E, luego está E y luego está C. O sea, podemos ver que hay una estructura lineal, ¿no? Podemos ver una estructura lineal. Eso es un arreglo. Ahora, un arreglo en C++ tiene más características. Lo que veíamos ahí, pues se podría considerar más como una lista, pero un arreglo también tiene atributos que se conocen como índices. Es decir, propiamente un arreglo en C++ se puede identificar como un rectángulo, ¿no?, de forma lineal, que contiene información por celdas. Podemos verlo de esa manera. Y además tiene un atributo que se conoce como índice. Los índices en C++, el primero siempre empieza con 0. O sea, esta celda de aquí tiene índice 0.
la siguiente celda en orden, ¿no? Tiene índice 1, la siguiente tiene índice 2 y así, ¿no? Índice 4, n-3, vamos a decir n-2 y n-1. En total este es un arreglo unidimensional, se dice, de tamaño n, ¿no? De tamaño n. Además, estas pequeñas celdas contienen información que pueden ser enteros, pueden ser caracteres, pueden ser valores lógicos, pueden ser valores reales o valores de coma flotante. Entonces nosotros podemos tener este tipo de estructura. Es un tipo de organización de la información, ¿no? Digamos que es una de las formas más sencillas en las que se puede organizar la información en la memoria, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pueden manipular este tipo de estructuras en C++. Vamos a verlo aquí. La declaración es bastante simple. Vamos a comentar acá. Vamos a comentar este código. Para declarar un arreglo, vamos a verlo aquí, de un arreglo, hay que escribir primero el tipo de información que va a contener el arreglo, es decir, estas celdas, ¿no? ¿Qué tipo de información van a contener? Estas celdas se pueden ver como variables, son variables, ¿no? ¿Qué tipo de información, ¿no? va a contener? ¿O qué tipo de datos? Como mencionaba antes, pues tenemos a disposición algunos datos primitivos, que son por ejemplo el entero. Por ejemplo, yo puedo declarar aquí un arreglo de tipo float. Luego vendría el nombre del arreglo y luego entre estos caracteres nosotros escribimos el tamaño del arreglo. Aquí lo podemos hacer directamente. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí un arreglo de tamaño 60 y esto ya se entiende como una estructura, como lo había mencionado acá, como si n para ese caso fuera igual a 60, ¿no? Diríamos ahí en ese caso. Voy a escribirle aquí arreglo tamaño 60, ¿no? Pero existe otra manera en la que se puede declarar un arreglo. Puede declararse su tamaño antes. Vamos a escribirlo así. Tamaño. De esta manera. Ahí podemos declararlo antes, ¿no? Esto nos da la versatilidad de que nosotros podemos estar manipulando esta variable acá. Entonces, bueno, tenemos esta forma, ¿no? Esta manera. Podemos tener un arreglo de enteros, por ejemplo. Poner aquí arreglo. Recordemos que primero va el tamaño. Entre corchetes va. Aquí, por ejemplo, le puedo poner así, 100 enteros, ¿no? Y bueno, es posible, al igual que con las variables, ¿no? Que nosotros imprimamos o que también nosotros hagamos una lectura de la información que contiene este arreglo. Nosotros podemos acceder al arreglo, a los elementos del arreglo a través del índice, ¿no? Esa es la gracia de los arreglos, que uno puede acceder a sus elementos por medio del índice. Yo puedo acceder, por ejemplo, al elemento que se encuentra en la quinta posición simplemente con el índice número 4, o puedo acceder al que está en la primera posición
simplemente con el índice 0 y claro el nombre del arreglo. Entonces, para ver un ejemplo, primero vamos a ver cómo se lee. Lectura de arreglos. Vamos a manejar un arreglo más pequeño por aquí, uno de tamaño 10. Y lo que vamos a hacer es que en este arreglo de tamaño 10 vamos a ir leyendo elemento por elemento. Entonces, un tipo de estructura que va de la mano, que va bastante de la mano con los arreglos, son es el bloque de repetición for. Entonces, vamos a ver aquí. En este caso, como mencionaba, el índice, ¿no? El índice. Yo declaro una variable que se llama índice, que va a ir desde 0, porque ese es el primer índice, hasta que el índice sea estrictamente menor, que en este caso, que el tamaño, ¿no? Vamos a escribir así. ¿Por qué no? Porque recordemos que no va a llegar hasta directamente igual a tamaño, porque si no tendría uno más, porque empiezan en 0. Lo vamos a escribir aquí, como es usual, índice más más. Y entonces aquí nosotros podemos hacer una lectura del elemento, ¿no? Podemos escribir así. Simplemente a través del nombre del arreglo, escribimos entre corchetes el valor del índice, ¿no? Y con esto entonces nosotros estamos haciendo referencia directamente a la celda que tiene como índice, en este caso a la variable que tiene el mismo nombre, ¿no? Que es índice. Entonces ahí estamos leyendo. Vamos a poner aquí un mensaje que indique la lectura. Y vamos a ver cómo se da la lectura. Vamos a escribir aquí. Entonces podemos ver que ahí empieza la lectura. Yo puedo empezar a ingresar números. Ya sé que voy a ingresar 10 números, ¿no? Vamos a colocar números así al azar. Y pues ahí terminó la lectura, ¿no? Ahí se terminó la lectura. Entonces uno puede leer números de esa forma, o también es posible hacer una lectura un poco automática, pero eso depende de cada problema. Por ejemplo, yo puedo hacer que arreglo el índice sea, por ejemplo, el mismo índice, el mismo valor del índice. Claro, si yo ejecuto este programa, pues no va a aparecer nada porque no estoy imprimiendo nada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se haría ahora. Esto sería la lectura, como mencionaba, y ahora vamos a ver cómo sería la escritura o impresión. Vamos a ver de arreglos o escritura de arreglos también. Entonces la técnica es similar. Vamos a verla aquí. Volvemos a usar un ciclo for, y ahora lo que hacemos es que en lugar de leer, pues simplemente usamos el comando cout y nosotros imprimimos el arreglo, ¿no? Uno puede imprimirlo de cierta manera. Yo lo voy a imprimir así, arreglo. Vamos a usar los corchetes. Voy a poner el índice que se está imprimiendo también. Estas solo son etiquetas, ¿no? Y ahora sí voy a imprimir el arreglo como tal, ¿no? Vamos a escribir aquí arreglo, el valor del arreglo, ¿no? en cada elemento, índice, y vamos a poner acá un salto de línea. Aquí un salto de línea. Muy bien, vamos a ver que se van a imprimir justamente los índices, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí vemos 0, 1, 2, 3, hasta 9. Podría, por ejemplo, decidir colocar los cuadrados. Por ejemplo, multiplicar el índice consigo mismo. Vamos a verlo acá. Ahí vemos los cuadrados. O incluso puedo venir y hacer la lectura como antes y luego imprimirlos.
Vamos a ver aquí, por ejemplo, imagínense que empiezo a ingresar datos. Va a ir así como al azar, ¿no? Y ahí está, ahí podemos ver que luego los imprime, ¿no? Como se propuso en la parte de abajo. Entonces ahí teníamos este ejemplo, ¿no? Teníamos este ejemplo. Muy bien, vamos a realizar este ejercicio que consiste en simular la elección de un candidato presidencial de 3 posibles. Vemos que tenemos queremos que aparezca un menú como este que nos diga A para votar por José, B para votar por Pedro, C para votar por Juan. Digamos que esos son como las 3 posibilidades. Entonces lo que nosotros queremos es crear una función que imprima el menú, que imprima este menú. Vamos a crear una función que haga eso. Además vamos a crear una función que cuente los votos de cada candidato. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir almacenando los votos en un arreglo justamente, y al final vamos a determinar quién es el ganador. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces ahí vamos a ocupar un cierto ciclo de repetición. Vaya, en este problema no nos dice cuántas personas van a votar, pero generalmente se puede tener un estimado. Entonces, bueno, el estimado, por ejemplo, podría ser la zona donde las personas van a votar. Digamos, qué sé yo, quizás en la zona hay unas 10.000 personas. Imaginemos que fuera una colonia, por ejemplo, unas 10.000, 20.000 personas. Y bueno, así, ¿no? Esa sería como una cota. Entonces por ahí podríamos saber cuál debería ser el tamaño del arreglo. Entonces vamos a hacer esta simulación, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. Entonces vamos a irnos aquí, lo codifico aquí al editor. Vamos a comentar esto también, vamos a comentarlo. Entonces, bueno, que quiero una función que imprime el menú. Entonces vamos a poner aquí, como solo es una impresión, vamos a escribir menú nada más, así. Realmente no es una función que no recibe nada. Vamos a ir a la parte de codificación, y lo único que quiero es que me imprima ese menú, ¿no? Entonces quiero que me imprima así, ¿no? Vamos a escribir aquí cout A para votar por José, el primero. Ponemos aquí un salto de línea, y eso más o menos parecía las etiquetas. Luego B era por Pedro, y por Juan. C. Lo que quiero es que se imprima ese menú nada más, ¿no? Y podemos también colocar acá algo que diga elección, ¿no? Que indique dónde se va a leer, o respuesta le podemos poner. Respuesta. De esa manera, así. Entonces ya tenemos nuestro menú. Luego necesito los votos, entonces vamos a crearnos un arreglo con esos votos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una cantidad de votos que se las vamos a pedir al usuario. Vamos a escribir aquí: ingrese el número de votos, y vamos a leer esa variable. Vamos a leer así, de esta manera. Y luego con ese número de votos vamos a crearnos este arreglo, ¿no? Que va a contener justamente esos votos. Entonces vamos a llamar así. Va a ser de tipo carácter. Votos lo vamos a llamar. Vamos a poner aquí de tamaño n, de esa manera. Luego pues
vamos a tener que ir imprimiendo el menú para que las personas puedan ir ingresando sus votos en la variable voto, en el arreglo voto. Pero antes de eso vamos a llenar el arreglo votos con X, indicando de que todavía no se ha ejecutado la votación. Entonces vamos a escribir así, vamos a escribir igual a 0. Ya recordamos que aquí es hasta la forma como se hace, no para. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar votos. Vamos a poner aquí votos de I igual a X, y eso va a indicar, ¿no? Nos va a indicar de que todavía no hay ningún voto. Eso es lo que nos va a indicar. Y bueno, después de esto podemos tener una variable bandera que nos indique si queremos o no queremos seguir votando. No puede ser que en un determinado momento nosotros decíamos que no, que ya no queremos votar. Entonces vamos a usar una bandera, una variable lógica. Vamos a ponerle así, bandera, para recordarnos. Vamos a dejarla en verdadero inicialmente para poder entrar dentro del ciclo de repetición, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Y vamos a ocupar un contador que vaya moviéndose en los índices. Entonces vamos a colocar aquí contador. Va a empezar en 0. No, porque los índices del arreglo empiezan en 0, justamente por eso. Y luego, dependiendo de si hay un nuevo voto, pues ahí lo vamos a ir aumentando, ¿no? Vamos a necesitar una variable también de tipo carácter que va a representar el voto. Inicialmente pues no va a tener nada. Y bueno, ya con esto creo que ya tenemos todo para empezar con la votación, ¿no? Y eso lo podemos hacer con un ciclo while. Vamos a escribir aquí la bandera, que inicialmente es verdadero, ¿no? Vamos a escribirlo así, de esa manera. Inicialmente es verdadero. Entonces va a entrar ahí el ciclo while, ¿no? Va a entrar. Y podemos tener también una respuesta que indique si queremos seguir votando, ¿no? Entonces vamos a usar una variable que se llame respuesta, y esta va a indicar si queremos o no queremos seguir votando. Vamos a dejar así. Va a funcionar con una S si queremos seguir votando y con una N si ya no queremos seguir votando. Entonces, bueno, de entrada pues vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener que leer, y lo que ocupo es ver el menú. Entonces lo primero que necesito es ver el menú, ¿no? Entonces vamos a llamar a la función menú. Simplemente vamos a escribir menú y listo, ¿no? Entonces ahí ya voy a ver el menú. Luego de ver el menú pues paso directamente a leer el voto. Entonces tengo una variable ya destinada para esto, que le coloqué voto. Vamos a poner así y listo, ahí ya tenemos la lectura de voto. Y luego en el arreglo vamos a guardar ese voto. Entonces recuerden que aquí tenemos el índice, ¿no? En este caso le llamé contador, pero mejor llamémosle índice. Vamos a llamarle índice mejor. Vamos a escribir aquí índice. Recuerden que inicia con el índice 0, ¿no? Y le asignamos el valor de voto, ¿no? Y luego aumentamos el índice. Vamos a poner más igual a 1, para que así el siguiente pues anote el voto en la siguiente posición, ¿no? Luego de esto podemos hacer una pregunta si queremos continuar con la votación, ¿no? Sea continuar, podemos poner aquí con la votación, y leemos la variable, en este caso respuesta. Vamos a leer la variable respuesta, y dependiendo del valor de respuesta entonces vamos a asignar el valor de verdadero a bandera o falso. Entonces vamos a escribir aquí si respuesta es igual a S, vamos a poner así, S minúscula,
Entonces vamos a hacer que bandera sea igual, siga siendo verdadera, ¿no? Para que continúe la votación. Y si no, pues vamos a hacer que bandera sea igual a falso, y bueno, ahí ya se terminaría la votación, ¿no? Entonces bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Ese sería como el proceso para ir leyendo datos, ¿no? Entonces vamos a dar clic aquí a ver si no hay ningún problema. Corremos y vamos a probar. Digamos que tenemos estimado de 100 votos. Entonces aquí ya nos dice A para votar por José, B para votar por Pedro. Digamos que yo escribo A. Aquí me pregunta si deseo seguir con la votación, le digo que sí. Ahora voy a decir que por B, voy a decir que sí, luego por B, y ahora le voy a decir que no, o sea, voy a tocar cualquier otra tecla. Y bueno, ahí pueden ver ustedes que ya termina el programa, ¿no? Podemos ver que ahí ya se salió. Ahora, aquí hay algunos ajustes que hay que hacer. Primero, necesitamos, además, ¿no?, de entrar a este ciclo, también tenemos que comprobar que no se pase el número de votos. Entonces aquí vamos a escribir otra restricción, y es que el índice tiene que ser justamente menor que la cantidad de votos esperados, que en este caso está guardado en la variable n. Además, es un tanto molesto estar viendo el menú repetidas veces. Entonces hay un comando que se llama system, en este caso, que permite ejecutar ciertas instrucciones en la consola. Esta es una forma muy usual de limpiar la pantalla: escribir system y entre comillas la cadena de caracteres CLS. Si nosotros hacemos eso, todo lo que se imprimió hasta la línea 28 se va a borrar, ¿no? Entonces podemos verlo acá. Aquí tengo un problema. Ah, sí, escribí mal aquí índice, ¿no? Vamos a dar clic aquí. Entonces ingresa el número de votos, menciona aquí. Bueno, acá vamos a ver. Sí, tendría que hacerlo después de menú, ¿verdad? Perdón, antes de menú, porque si no, no se va a ver el menú. Entonces tengo que colocarlo acá. Sí, si no, no miraba el menú. Entonces vamos a ver aquí, ingrese. Vamos a ver qué pasó. Este es ingresa el número de votos. Entonces vamos a colocarle 20 así. Y bueno, ahí ya veo el menú. Entonces acá lo voy a poner quiero seguir por la votación. Vamos a poner aquí respuesta que sí. Vamos a continuar. Bueno, ahí me equivoqué, ¿verdad? La respuesta S no tiene sentido. Vamos a colocarle que sí, voy a votar por B, y ahora le voy a hacer que no, que ya no deseo continuar. Y bueno, después de ese proceso, nosotros ahora ya tenemos la información de los votantes, en este caso, en el arreglo, ¿no? Ya tenemos la información ahí. Y ahora nosotros podemos venir y contar esa información, ¿no? Nosotros podemos hacer el conteo de esta información. Entonces, vamos a usar unas variables aquí para poder contar justamente esa información. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a usar tres variables. Vamos a llamarlas variables A, B y C. Vamos a ver si no las había usado antes. Creo que no. Y con estas variables voy a contar. Vamos a hacerlo así. ¿Cuántos elementos encontramos de cada candidato? Entonces vamos a usar aquí. Recordemos que aquí necesitamos esa función, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se llama a un arreglo en C++. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Contar, vamos a llamarle así, contar votos. Entonces, contar votos, ¿qué necesita? Bueno, necesita el arreglo que contiene los votos. En este caso es de tipo carácter, entonces se escribe de la siguiente forma. Se escribe char, en este caso. El nombre del arreglo le voy a poner A. Y simplemente se escribe entre corchetes, así, sin el tamaño adentro. De esta manera yo estoy indicando ahí que el primer parámetro es un arreglo unidimensional en este caso.
Luego voy a pasar, bueno, a este le vamos a llamar mejor, directamente le vamos a llamar arreglo, así. Y le vamos a pasar por referencia las variables a, b y c. Entonces vamos a escribirlo así. Vamos a ponerle 0 b entero c. Vamos a ponerle así como a1, b1 y c1. Ahí vamos a almacenar esas variables justamente, ¿no? Entonces veamos cómo funcionaría. Pasemos a la parte de codificación. Tenemos aquí entonces simplemente hay que visitar todo el arreglo e ir contando en esos valores donde tenemos ya sea la letra A, la letra B, la letra C. Ahora, antes de eso necesitamos el tamaño del arreglo. Eso es algo que si era necesario, entonces hay que colocarlo aquí al final. Tamaño del arreglo, que lo represento con la letra N, porque si no, no sabemos cuál es el tamaño del arreglo. Entonces vamos a escribir aquí. Y bueno, es bastante sencillo. Simplemente tenemos que visitar todo el arreglo de la manera usual. Escribimos int i 0 i menor que n en este caso, y más, y ahora con un if escribiríamos así, ¿no? Escribimos si arreglo en la posición en el índice i es igual a, pues entonces vamos a acumularle a una unidad, ¿no? Porque eso ya sería un voto. Entonces de igual manera haríamos lo mismo con los otros candidatos, ¿no? Ahora sí sería, si es igual a B, pues vamos a sumarle a B1. Si es igual a C, le vamos a sumar a C1. Es bastante sencillo, como pueden observar, ¿no? Claro, A1, vamos a escribir aquí, A1 debe ser igual a 0 al inicio, B1 también, porque son contadores, ¿no? C1 igual a 0 y listo, ¿no? Pueden ver que es una función que no devuelve nada, justamente porque los valores A1, B1 y C1 son los que se van a llevar la información después de ejecutar esta función que se llama contar votos. Bueno, aquí vamos a resumir un poco esto. No necesitamos, vamos a escribir simplemente así A, B, C, de esa manera. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Después de ejecutar el ciclo while, vamos a llamar a la función contar votos. Aquí la tenemos. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el arreglo de los votos, que en este caso se llama votos. Le vamos a pasar la variable A, la variable B, la variable C y el tamaño que lo contiene la variable N. Ya con esto entonces nosotros podemos imprimir cuánto obtuvo cada candidato, ¿verdad? Entonces vamos a escribir así: candidato José obtuvo A votos, ¿no? Y saltamos de línea aquí. Vamos a colocar aquí B, C, aquí era Pedro, ¿no? Aquí era Juan. Y ahí pues ya de paso ya sabemos, ¿no? ¿Quién ganaría solo viendo esos rótulos, ¿no? Vamos a probarlo aquí. Digamos que le voy a decir que hay posiblemente 200. Entonces vamos a decirle que sí. Vemos que aquí pues está el proceso de votación, ¿no? Digamos que ya no quiero seguir. Bueno, ahí era aquí, ¿no? Ahí.
Y ella me dice, ¿no? El candidato José obtuvo 3 votos, el candidato Pedro obtuvo 4 votos y el candidato Juan obtuvo 1 voto. En este caso, pues ganaría el candidato Pedro, ¿no? Según este ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, como vemos, los arreglos pues son una herramienta interesante para poder aplicarlo a ciertos problemas, bastante cotidianos, ¿no? Bueno, espero que el video les haya servido. Hace falta estudiar las estructuras bidimensionales, es decir, los arreglos bidimensionales. Eso les quedará a ustedes de lectura, ¿no? Bueno, nos veremos en un próximo video.